El autoconcepto, trabajo presentado por Silvia Carolina Marenco Fuentes, estudiante de la maestría en Psicología Jurídico Forense. En este capítulo se examinan tres aspectos interrelacionados del yo social, el cual es un concepto fundamental en la psicología que se refiere a cómo nos percibimos a nosotros y nos definimos en relación con los demás. Este aspecto de nuestra identidad se constituye a través de nuestras interacciones sociales, la empatía y la comunicación. El yo social no se desarrolla en aislamiento. Nuestras percepciones sobre nosotros mismos, como ser tímidos, extrovertidos, generosos o competitivos, se forman a partir de nuestras observaciones y comparaciones con otras personas. Por ejemplo, podemos considerarnos inteligentes o no, atractivos o no, basándonos en cómo nos comparamos con quienes nos rodean. En primer lugar, tenemos el autoconcepto y cómo las personas llegan a comprender sus propias acciones, emociones y motivaciones. El autoconcepto es la imagen o percepción que una persona tiene de sí misma. Este concepto se forma a partir de las experiencias vividas y las interacciones con otras personas. El autoconcepto es dinámico y puede cambiar con nuevas experiencias y reinterpretaciones de eventos pasados. No es lo mismo que la autoestima, aunque están estrechamente relacionados. La autoestima se refiere a la valoración emocional que tenemos de nosotros mismos, mientras que el autoconcepto es más cognitivo y se centra en cómo nos vemos a nosotros mismos. Por último, el tema de la autopresentación, manifestación de la conducta del yo, y sobre la manera en que los individuos se presentan ante los demás. Este concepto es fundamental en la psicología social y se relaciona con el manejo de la impresión, donde las personas ajustan su comportamiento y expresiones para proyectar una imagen deseada. El término autoconcepto se refiere a la suma total de las creencias que tienen las personas respecto a sí mismas. ¿Qué es lo que conforma de manera específica el autoconcepto? De acuerdo con Hazel Marcus, el autoconcepto está compuesto de moléculas cognitivas denominadas autoesquemas, que son creencias acerca de uno mismo que guían el procesamiento de información individual y relevante para la persona. Los autoesquemas son para el autoconcepto total de un individuo lo que las hipótesis para una teoría o lo que los libros para una biblioteca. En Estados Unidos se pueden encontrar las primeras conceptualizaciones de la mano de Baldwin y Cooley como precursores del interaccionismo simbólico que postularon al yo como consecuencia de una construcción social. Cooley postulaba el yo del espejo como una tendencia a definirse a sí mismo, fruto de la comprensión que otros pueden tener de ellos mismos. Desde este marco, el yo es producto de las interacciones sociales en contextos determinados. Este yo del espejo contiene tres componentes. Primero, imaginamos cómo debemos parecernos a los demás. Segundo, imaginamos y reaccionamos a lo que creemos que debe ser su juicio sobre esa apariencia. Tercero, desarrollamos nuestro yo a través de los juicios de los demás. Siguiendo en Estados Unidos, a fines del siglo XIX, James Palacios, en su texto Principios de Psicología, realiza una distinción entre el yo, el sujeto que conoce, y el mí, el yo como objeto de conocimiento. Numerosos autores consideran a James como uno de los más importantes precursores del constructo autoconcepto. Una de las contribuciones más importantes del modelo de James fue la concepción multidimensional del autoconcepto, con sus componentes material, social, espiritual y el puro ego, el expuru, Garma, Marroquín y Villa. El material o corporal hace alusión a los atributos físicos, el social a las interacciones y estatus social, y el espiritual orientado a deseos y emociones. El puro ego es el que permite saber quiénes somos independientemente de los cambios que se produzcan en nuestro entorno, tanto interno como externo. James Bellis Burgos diferencia dos aspectos del self, o yo. Él postula la idea de yo sujeto y la de yo objeto para estructurar el concepto de sí mismo con una naturaleza esencialmente social. En Europa, Freud parte de la idea que el yo es una instancia psíquica encargada de resolver el conflicto entre los deseos internos y las demandas externas. Este yo se va desarrollando y cambiando su posicionamiento frente a este conflicto a lo largo de la vida, por ende este se va resignificando y la instancia psíquica también. Por su lado, Wallon postula al yo como una bipartición íntima en las relaciones con los otros. En principio, para Wallon, el yo se confunde en una simbiosis de socialización sincrética con los otros, que lo rodean, de la que a lo largo de la ontogenia se irá diferenciando
hasta lograr su independencia. En este sentido, Wallon se opone a los planteos de cómo el pensamiento de un individuo se convierte en un conocimiento a partir de otro social. Por el contrario, lo que hay que investigar es cómo el individuo se va separando del entorno social, o la no-rey. Nadel sintetiza el planteo walloniano de la siguiente manera. 1. La conciencia psicológica no es a priori. 2. La conciencia psicológica del otro no se construye a partir de esta. 3. El yo es una construcción a partir de una indiferenciación inicial. 4. Es una construcción a partir de eliminaciones sucesivas, diferenciación y apropiación. Y 5. Lo cual significa que el otro se edifica simultáneamente a partir de lo que se excluyó de uno mismo como extraño o diferente. Vygotsky plantea que la individualidad se refracta a través del prisma de las relaciones con otras personas, lo cual está en relación con el énfasis que él señala al papel de las relaciones intersubjetivas como factor determinante de la conciencia de quienes somos. Desde una perspectiva dialéctica, Vygotsky señala el desarrollo de un yo intrapsíquico como producto de procesos sociogenéticos a lo largo de la vida del sujeto situado. A partir de los años 70 aparecen investigaciones que intentan medir el yo desde una perspectiva multidimensional. Los trabajos de LeCouyer retoman la posibilidad que el autoconcepto sea un constructo con múltiples dimensiones LeCouyer, con subestructuras más específicas. Esto impulsó la búsqueda de instrumentos que puedan objetivar indicadores de estas subestructuras. Es en este periodo donde surge por un lado el estudio de la conciencia del yo, autoconcepto, y por el otro el aspecto valorativo y afectivo de las capacidades individuales, autoestima. También es en este mismo periodo en donde van a construirse dos grandes modelos para el estudio del autoconcepto. Por un lado, el unidimensional y por otro, el multidimensional. El unidimensional plantea que hay un único autoconcepto que se pone en juego en diferentes contextos y que sirve para justificar las diferentes conductas del individuo. Este modelo tiene como principales exponentes a Rosenberg, en Belis-Burgos, y Coopersmith, en Belis-Burgos. Por el otro, tenemos el modelo multidimensional, que tiene a Shabelson, Hapner y Stanton como exponentes, y que plantean que hay un autoconcepto global, pero que hay dimensiones específicas que explicaría la diversidad de comportamientos ante distintas situaciones. El autoesquema del peso corporal es un buen ejemplo. Los hombres y mujeres que se asumen a sí mismos como extremadamente excedidos de peso o exageradamente delgados, o para quienes la imagen corporal constituye un aspecto prominente del autoconcepto, se consideran esquemáticos respecto al peso. Para estos esquemáticos del peso corporal, un amplio rango de otros factores rutinarios, una visita al supermercado, comprar ropa nueva, cenar en un restaurante, pasar el día en la playa, o los hábitos alimenticios de un amigo, podrían disparar pensamientos relacionados con el yo. En contraste, aquellos que no consideran su propio peso como una parte importante de sus vidas son aesquemáticos respecto a dicho atributo. Marcus. ¿De dónde surge el autoconcepto? 5 fuentes. La introspección. 1. Las percepciones de nuestro propio comportamiento. 2. La influencia de otras personas. 3. Los recuerdos autobiográficos. Y 4. La cultura en la que vivimos. Sin importar que podamos aprender a partir de la introspección, Daryl Bem considera que la gente se conoce a sí misma tal como lo hacen los observadores externos, poniendo atención a su propio comportamiento. La teoría de la autopercepción de Bem es simple, pero de gran profundidad. En la medida en que los estados emocionales internos son débiles o difíciles de interpretar, las personas infieren lo que piensan o cómo se sienten observando su propio comportamiento y la situación en que éste tiene lugar. ¿Alguna vez se ha escuchado a sí mismo mientras discute con otra persona solo para notar con sorpresa cuán enojado se siente? ¿Alguna vez ha devorado un emparedado en tiempo récord solo para concluir que debió estar increíblemente hambriento? En cada uno de estos casos, usted hizo una inferencia respecto a sí mismo a partir de la observación de sus propias acciones. La gente aprende sobre sí misma mediante la autopercepción solo cuando la situación parece razón insuficiente para su comportamiento. La realimentación facial puede evocar o magnificar ciertos estados emocionales, influencias de otras personas. Como se comentó antes, la teoría de Cooley sobre la dimensión social del yo hizo hincapié en que las demás personas nos ayudan a definirnos,
En esta sección veremos la importancia que tiene esta idea para nuestro autoconcepto, teoría de la comparación social. Teoría que afirma que las personas evalúan sus propias capacidades y opiniones mediante la comparación de sí mismas con otros. Festinger afirmaba que cuando la gente tiene dudas respecto a sus capacidades u opiniones, es decir, cuando no tiene a la mano información objetiva, se evalúa a sí misma estableciendo comparaciones con personas similares. La teoría parece razonable, pero es válida. A lo largo de los años, los psicólogos sociales han sometido a prueba la teoría de la comparación social centrándose en dos cuestionamientos clave. 1. ¿Cuándo acudimos a otras personas para obtener información comparativa? 2. Entre toda la gente que habita en la Tierra, ¿con quién elegimos compararnos? Schultz y Wheeler. De acuerdo con la propuesta de Festinger, la respuesta a la pregunta de ¿cuándo? Parece ser la siguiente. Las personas efectúan comparaciones sociales cuando enfrentan estados de incertidumbre o cuando no tienen a su disposición medios más objetivos de autoevaluación. Recuerdos autobiográficos. Es evidente que los recuerdos dan forma al autoconcepto, pero, como veremos en esta sección, el autoconcepto también da forma a nuestros recuerdos personales. Conway y Pleidel-Pierce. Si careciéramos de recuerdos autobiográficos, es decir, de recopilaciones de las secuencias de eventos que han conformado nuestra vida, Fibush, Rubin, Thompson, no tendríamos un autoconcepto coherente. Después de todo, ¿quién sería usted si no pudiera recordar a sus padres o a sus compañeros de juegos de la niñez, sus éxitos y fracasos, los lugares donde ha vivido, las escuelas a las que asistió, los libros que leyó y los equipos para los cuales jugó? Es evidente que los recuerdos dan forma al autoconcepto, pero, como veremos en esta sección, el autoconcepto también da forma a nuestros recuerdos personales. Conway y Pleidel-Pierce. Influencias culturales sobre el autoconcepto. El autoconcepto también se ve influenciado por factores culturales. En Estados Unidos se dice que niño que no llora no come, y en Japón se afirma que el clavo que queda de fuera recibe los martillazos. En consecuencia, los padres de familia estadounidenses tratan de criar a sus hijos de manera que sean independientes, autosuficientes y asertivos, yendo siempre un paso por delante de los demás. Mientras que los niños japoneses son educados para ocupar el lugar que les corresponde en sus grupos y en su comunidad. Modelos teóricos del autoconcepto. Byrnes señala dos modelos teóricos sobre el autoconcepto. Por un lado, el nomotético o unidimensional y por el otro, el multidimensional que se divide en jerárquico y taxonómico. La diferencia entre el jerárquico y el taxonómico está en la relación entre las dimensiones, mientras que en el taxonómico, Marx y Wynne defiende la independencia entre las dimensiones, el jerárquico postula relación entre ellas, Chabelson, Hubner y Stanton. Es este último modelo el que va a tener mayor relevancia en la comunidad académica. Byrnes identifica un último grupo de autores a los que identifica como compensatorio. Este grupo retoma la multidimensionalidad del otro grupo, pero plantean que un bajo autoconcepto en alguna de las áreas tiende a ser compensado con conductas positivas en otras. Esto para Byrnes no llega a ser un modelo teórico, sino más bien un patrón de conducta que adoptan las personas cuando sienten amenazado algún aspecto de su subjetividad por algún evento externo. Conclusión. El autoconcepto es un constructo personal que permite al individuo ejercer cierto control sobre sus pensamientos, sentimientos y acciones. Este sistema personal permite aprender de la interacción con los otros, las alternativas estratégicas para regular el propio comportamiento e involucrarse en la autorreflexión. También permite percibir y comprender las propias competencias en las relaciones interpersonales y emocionales para poder modificarlas en los distintos contextos de la actividad humana. Gracias por su atención.